Hola a todos, Arratsaldeon. La pantalla no sé si la cambiáis vosotros o la tengo que cambiar yo. Vale, ahí estamos. Bueno, pues como ya os estaban introduciendo, hoy vamos a hacer una sesión un poco diferente. Vamos a tener dos personas que os vamos a hablar de investigación de mercados, para qué sirve, cómo se puede usar y también un poco qué utilidades puede tener a la hora de montar una startup. Pero vamos a hablar dos personas de lo mismo. No van a ser la ponencia de hoy una charla donde tengamos un ponente que hable un par de horas, haya un break y venga otro ponente y hable otras 2 horas. No, nos vamos a cambiar un poco el escenario y algunos capítulos los iré contando yo, otros capítulos los irá contando Miguel. Ahora os presentaré un poco más detalle y diréis, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? Pues tiene una razón de ser que nos parecía importante e interesante, y es, al final, la investigación de mercados se hace porque hay alguien que hace estudios de mercado y sabe hacer estudios de mercado, y hay gente que los encarga porque le hace falta y los utiliza. Dicho esto, lo vamos a ver más adelante, que la sesión la vamos a hacer siguiendo un poco esa filosofía. Miguel, que ahora os cuento un poco cuál es su trayectoria, es una persona que sabe hacer estudios de mercado, tiene una empresa de hacer estudios de mercado, y quién mejor que él para que os diga cómo se hace un estudio de mercado y cuáles son todas las peculiaridades que puede tener. Y yo trabajo en una empresa que mi trabajo es encargar estudios de mercado, utilizar la información de los estudios de mercado para que la empresa en la que trabajo tome decisiones. Y son dos enfoques distintos sobre lo mismo, hablar de estudios de mercado. Bien, está apagado, se pone aquí, ya está, ahora. No va, bueno, da igual. Probaré más tarde. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de qué es la investigación de mercados, cuáles son los ámbitos de utilidad, para qué sirve, cómo nos puede ser útil en nuestra startup o en nuestro negocio si queremos desarrollarlo, cómo se hace un estudio de mercado, y antes de terminar hablaremos un poco de lo que hemos querido nombrar do it yourself, es decir, qué tipo de estudios de mercado puedo hacer yo casi de andar por casa. Los estudios de mercado, pues si contratamos una empresa cuestan un dinero, pero a lo mejor si queremos montar una startup, pues no tenemos ese dinero en este momento para gastarnos, y sí que hay una serie de cosas que podemos hacer nosotros para empezar a tener esta información y empezar a ponernos a andar, decidir, etc. Haremos un descanso y después del descanso veremos cómo se está aplicando la investigación de mercados en una startup en concreto. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Y qué beneficios se están sacando de ello. Veremos después cómo se utiliza, cuál es una técnica muy concreta y muy buena, muy útil para el desarrollo de nuevos servicios, que es el Conjoint Analysis. Hablaremos de cómo se mide con estudios de mercado, experiencia y satisfacción de clientes, porque al final, si montamos una startup o queremos desarrollar un negocio, es porque queremos tener clientes que nos van a pagar por los productos o servicios que queramos vender. Y tendremos que ver un poco si están contentos, es un apartado muy importante. Hablaremos de investigación de mercados en redes sociales y terminaremos con un breve resumen sobre algunos errores que se cometen a veces para que esperemos que ninguno de nosotros los vayamos a cometer. Bien, bueno, empezaré primero presentando a Miguel, que además de ser de Bilbao, lleva muchísimos años ya en el mundo de la investigación de mercados. Él es CEO de Connecta Research and Consulting, una compañía que se dedica a hacer estudios de mercado, y además también pues tiene experiencia docente tanto en la Universidad Autónoma de Madrid como en el Instituto de Empresa, en el Business School, dando clases en un máster de investigación de mercados y comportamiento del consumidor. Y bueno, yo llevo muchos años en el mundo de las telecomunicaciones, trabajando ahora mismo en ONO, que sería el Euskaltel
fuera de Euskadi, para los que no los conozcáis. Y los dos tenemos un punto en común, que nos hemos apoyado en eso también a la hora de preparar esta ponencia. Los dos también intentamos emprender o impulsar negocios a través de, bueno, particularmente haciendo de business angels de algunas pequeñas startups. Bueno, esto es un poco nosotros, quiénes somos, los que os vamos a hablar, y ahora vamos a ver un poco quiénes sois los que estáis aquí y en los que, según la información que nos habéis dado, nos hemos apoyado también para desarrollar buena parte de lo que vamos a tratar. Esto lo habéis contestado 170 de vosotros, os enviamos una encuesta previa para conocer pues, qué grado de conocimiento tenéis de la investigación de mercados, habéis participado o no, y un poco vuestras expectativas. También os dijimos que os íbamos a haber mandado otra segunda encuesta, os pido disculpas, no lo hemos hecho, pero al final, viendo la buena respuesta que nos habéis dado, 170 de 400 es una respuesta excepcionalmente buena, dijimos, mira, no vamos a estar insistiendo y molestando, y teníamos otros ejemplos que mostraros, así que no ha sido necesario, y muchas gracias. Bueno, lo primero, y casi el capítulo de investigación de mercados en una startup iría dedicado a casi un poquito más de la mitad, 60% rozando, de los que nos han contestado, que nos dicen: estoy pensando en emprender una nueva actividad empresarial o estoy ya en los primeros pasos de crear una empresa. Bueno, pues esperamos que lo que os vayamos a contar os resulte de utilidad. El resto están en una empresa de nueva creación, menos de 3 años, una cuarta parte, y algunos ya están en una empresa consolidada. También tenemos, yo creo que, información y algo que aportar a los que están ya en empresas consolidadas. Unos sectores de actividad muy diversos. Yo creo que vamos a hablar de algunas cosas muy genéricas que se pueden aplicar prácticamente a cualquier sector. Yo calificaría de bastante positivo el que estemos trabajando en empresas, bueno, pues una puntuación razonablemente buena de innovación. Tenemos casi la mitad que estamos puntuando las empresas donde estamos, 8, 9 o 10, diciendo que sí, pues oye, un grado de innovación bastante bueno. Luego, parece que sí que tenemos una experiencia o un conocimiento en estudios de mercado, bien porque la mitad más o menos os han hecho alguna vez alguna encuesta, una entrevista telefónica, habéis participado en alguna reunión de grupo. Sobre todo esto lo hablará Miguel más adelante. Y luego incluso tenemos un 44% que habéis encargado estudios de mercado o los habéis trabajado con ellos, con lo cual parece que lo que os vayamos a contar os irá sonando. Esto también es importante, lo hemos tenido que tener en cuenta. Igual algunos de los que estáis aquí, lo que os contemos os pueda sonar muy genérico, incluso a lo mejor algo simple, pero no podemos olvidarnos que tenemos pues casi la mitad de los que nos habéis contestado que un conocimiento muy básico de investigación de mercados. Entonces también a ellos les debemos unas nociones más elementales, por decirlo de alguna manera. Como decíamos, hay un capítulo dedicado al desarrollo de nuevos productos y servicios con metodología, con Joint Analysis. ¿Por qué? Vosotros nos habéis dicho en un porcentaje bastante elevado que es una de las áreas que más os podría interesar. Después tenemos un capítulo de redes sociales, investigación online. Luego, lo cierto es que nos hemos permitido la licencia de saltarnos vuestro tercer ranking, suena muy glamuroso, la parte de publicidad, imagen, posicionamiento, y nos hemos ido al cuarto. ¿Por qué? Porque realmente pensamos que es más relevante hacer investigación de mercados y centrarnos en clientes. Hoy en día los clientes nos pagan las facturas, nos van a pagar, van a mantener la empresa, y hemos considerado más importante hablar de eso que de lanzar una campaña, cómo posicionarlo en el mercado, que también lo vamos a tocar, pero no en un capítulo específico. Bien. Bueno, vamos a empezar ya con qué es la investigación de mercados. Pero antes de tocar este punto, me gustaría hacer con vosotros un pequeño ejercicio, ¿vale? Entonces,
Para que no nos durmamos, hacedme un favor, levantar todos los que estéis aquí el brazo, levantar un brazo. Bien, todo aquel que se haya comprado un coche o una moto, que baje el brazo. Todo aquel que se haya comprado un ordenador o una tableta, que baje el brazo. Todo aquel que tenga hipoteca, que baje el brazo. Que se haya comprado una casa. Bueno, me quedan muy poquitos. Diréis, este está un poco loco, ¿qué preguntas me está haciendo? Bien, ¿por qué hago esto? Porque lo primero que os queremos transmitir hoy es cualquier proceso que uno haga donde busque información, analice información para tomar una decisión, esa persona está haciendo un estudio de mercado. ¿Vale? Vamos a comprar un coche y salvo que el primero que pasemos por la calle en un semáforo le digamos, oye, ¿cuánto me das por tu coche? Toma el coche, que no debe de ser muy normal. Vamos a un concesionario, vemos o nos compramos una revista. Compramos una revista, vemos precios, unos coches dan una potencia, otros dan otra, son más espaciosos, menos espaciosos, vienen más equipamiento, tienen menos equipamiento. Lo mismo con un ordenador, más memoria, menos memoria, con cualquier cosa. Nosotros hemos buscado esa información, la hemos pensado y al final hemos tomado una decisión. Eso es hacer un estudio de mercado, ni más ni menos que lo que aquí pone. Cualquier actividad consistente en recabar información para hacer y tomar una decisión. Las tenemos un poquito más, descripciones más de libro, más de los expertos, más centradas en marketing, pero al final es eso. Y por tanto, algo muy importante que queremos resaltar es una encuesta, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Una encuesta es un estudio de mercado, pero es una metodología muy concreta de los estudios de mercado. No pensemos que hacer un estudio de mercado es hacer encuestas, es muchas más cosas. Bien, también me gustaría que viésemos un poco lo que algunas personas del mundo del marketing, muchas de ellas muy reconocidas como emprendedores, innovadores, critican sobre la investigación de mercados. Bueno, aquí tenemos a este señor, seguro que todo el mundo le conoce, estuvo en Pepsi, se fue de Pepsi a Apple, y este señor dice, no se toma ninguna decisión en base a datos cualitativos. Miguel nos va a hablar más de ello, pero al final un dato cualitativo no es un dato numérico donde uno lo pueda meter en un plan de negocio, sacar un beneficio, no, es una impresión. Evidentemente que no, pero os voy a mostrar luego un ejemplo donde con datos cualitativos lo que haces es cribar y eliminar esas primeras ideas que no te van a llevar a ningún sitio. Te quedas con las buenas y sobre esas buenas ya te vas a tener datos, números y demás. Bien. Este señor es un escritor americano, escribe en el New York Times y demás, e hizo una cosa que es, para nuestra desgracia, a los que nos dedicamos a esto, es cierto. Este señor dice, básicamente, los números se manipulan. Tú coges los números y los números te dicen lo que tú quieras que te digan. Eso es cierto. Tú puedes hacer un estudio de mercado para que te diga lo que tú quieres que te diga. Yo he vivido ejemplos de una empresa que denuncia a otra empresa diciendo que está comunicando cosas, que está confundiendo al consumidor, que lo que comunica está dañando la imagen, el consumidor, etc. Y va y presenta un estudio de mercado en el juzgado. Muy bien, pues esa empresa, yo trabajaba en la otra, en la contraria, y evidentemente hacemos un estudio de mercado similar al que han presentado para decir que mi empresa está haciendo campañas engañosas, diciendo que las campañas que yo hago están fenomenal. Entonces, se puede hacer, y de hecho, si es necesario, pues hay que hacerlo. Tampoco va a pasar nada. Luego tenemos a este señor de Saatchi & Saatchi, y también, yo creo que con esto sí que podemos estar de acuerdo. Sí que es cierto que las personas que nos dedicamos a la investigación de mercados, hay veces que hacemos, pues yo creo que como todos y como decimos, hay que innovar, hay que cambiar, hay que emprender, pero oye, qué bien se está en nuestra zona de confort. Si hacemos siempre lo mismo,
Hacemos encuestas, cojo, entrevisto a uno, entrevisto a otro, y sí que es cierto que la dinámica del mercado va cambiando, y va cambiando mucho. El consumidor ya no es como era, hay cosas muy diferentes, ya hay muchas cosas donde elegir, y sí que lleva parte de razón cuando dice que estamos un poquito encasillados y que tenemos que abrir nuestra cabeza, salir de la prisión. Totalmente cierto. Bueno, tenemos aquí, yo creo que uno de los más famosos que podíamos traer. Este señor decía, ¿cómo voy a diseñar yo productos? ¿Cómo voy a hacer yo cosas? Hablando con gente en unos focus group, que luego vamos a ver esto de que va de los focus group. Dice, muchas veces es que la gente no sabe lo que quiere. Dice, el consumidor no sabe lo que quiere. Yo no estoy de acuerdo con esto. Evidentemente, antes de que se lanzase, por poneros un ejemplo, antes de lanzar un iPhone o un iPad, si yo me juntase aquí con 5 o 10 o 20 de vosotros, yo os pregunto, ¿queréis un iPhone? ¿Queréis un iPad? Me vais a decir, ¿y eso qué es lo que es? Y evidentemente no podéis decir que queréis eso, porque eso no existe, no lo tenéis en la cabeza. Pero seguramente si yo con vosotros estoy hablando de cómo es tu día a día, qué haces, cuéntame qué cacharros utilizas, y me dices, pues mira, me voy a mi casa y de camino pues voy escuchando música con una radio. Y luego, si me llama mi madre, pues o quiero hablar con mi novio o con un compañero, cojo el teléfono y llamo. Y luego pues voy con el plano del metro. Pues oye, si habéis contactado con un profesional, con alguien bueno que sabe de psicología, pues seguramente luego os va a dar un informe y os va a decir, oye, yo creo que esta gente tiene una necesidad de aglutinar servicios o aglutinar posibilidades en algún aparato que se te pueda ocurrir, que le pueda dar a la vez esto, esto y esto, porque está viendo, porque lo está observando, que la gente tiene ese comportamiento. Pero evidentemente no te lo van a decir, no te van a pedir eso. Lo mismo nos pasa con el señor Ford, que decía, si le preguntase a la gente lo que quería, me hubiese dicho que quería un caballo más rápido. Bien, igual, es el mismo ejemplo. Si hubiésemos hablado con esas personas, lo que hubiésemos encontrado en un estudio de mercado es una necesidad o una insight que se llama mucho por ahí, que es tiempo, rapidez, velocidad. Como no sé que puede existir otra cosa, yo lo que digo es, yo quiero ir del punto A al punto B más rápido. Solo conozco que se va en caballo, pues entonces lo que quiero es que el caballo corra más. ¿Vale? Eso lo coge alguien, estos señores eran muy innovadores, emprendedores en su época, y pensaron en inventar un nuevo cacharro, lo llamaron coche, para que esa gente pudiese ir más rápida de un sitio a otro. Y con esta sí que, bueno, no puedo dejar de estar más de acuerdo. Este señor, igual el señor Ogilvy, dijo que hay gente que usa los estudios de mercado pues como los borrachos usan las farolas, para apoyarse en vez de para iluminarse. Es que lleva razón. Hoy en día en las empresas también vemos muchos estudios de mercado, más de los que a mí me gustaría, que se utilizan solamente para justificar una decisión. Es decir, yo quiero hacer esto en mi negocio y, bueno, pues para convencer o a mi consejo de administración o a mis directivos o a mis propios empleados, voy a hacer un estudio y para decirles, oye, mira, si es que tengo un estudio de mercado que dice que esto es lo que hay que hacer. Vale. No deberíamos usarlo para eso, deberíamos usarlo de verdad para diseñar esos nuevos productos, para innovar, para emprender, porque es una herramienta muy útil. Bien, como decíamos, me voy a saltar algunas para intentar cumplir el plazo. Un estudio de mercado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cosas relevantes. Que los datos y la información nos van a poder servir como inspiración, nos van a aportar insights, nos van a apoyar o a refutar hipótesis que teníamos. Si tenemos preguntas o interrogantes sobre nuestro negocio, nos las van a contestar. Y le tenemos que dar dos oportunidades muy claras a los estudios de mercado. Una es
que nos tumbe nuestras hipótesis. Antes lo veíamos. Un emprendedor que quiera montar una empresa o que esté innovando, lo más probable es que va a estar tan entusiasmado con su idea que va a pensar que la idea es maravillosa, si no, evidentemente no la empujaría, pero bueno, le tiene que dar la oportunidad a un estudio de mercado o él mismo enfrentarse a una realidad y decir, oye, pues igual no era una idea tan buena. Eso es importante. Más. Igualmente, yo creo que lo vamos a repetir bastante a lo largo de la sesión, y es, fundamentalmente, los estudios de mercado lo que van a hacer es darnos información, nos van a dar toda la información que podamos necesitar, pero al final un estudio de mercado no decide por nosotros, no podemos cometer ese error, la decisión la tenemos que tomar nosotros. ¿Que la tomamos con información? Mejor que mejor. Siempre la vamos a poder tomar en mejores condiciones. Pero no hay ningún estudio de mercado que te diga, oye, adelante con la idea, oye, lanza este coche, oye, este producto véndelo a 1.000 euros o véndelo a 2.000 euros. Eso lo vas a tener que decidir tú. Y siempre algo lo vas a dejar fuera. Siempre algo se va a quedar fuera en un estudio de mercado. No puedes hacer un estudio de mercado que te responda a todas tus preguntas. Porque si no, como ponemos aquí en el ejemplo, podemos entrar en este ejemplo de la paradoja del mapa del territorio. Podemos querer pintar un mapa tan exhaustivo sobre un territorio que al final ocupa lo mismo que ocupa el territorio. Entonces no tiene ningún sentido. No podemos querer preguntarles a todos los que estáis aquí, porque entonces ya no tengo una muestra, ya no me estoy gastando todos mis recursos en preguntar a todos y cada una de las personas a las que les podría vender, no puedo preguntar todas las preguntas, tengo que priorizar. Entonces, esto es muy importante, algo lo tengo que dejar fuera, las decisiones las tomo yo, el estudio solamente me apoya. Bien, voy a entrar ahora en ¿para qué puedo usar un estudio de mercado? Bien, muy útil a la hora de montar una startup. Cuando lo estoy pensando, de hecho lo vamos a ver después, antes o en el proceso de montar una startup tú vas a ir recogiendo un montón de información que te va a ayudar a ir definiendo tu negocio, tu modelo de negocio, cómo te quieres posicionar, etc. El consumidor, fundamental, si no conocemos cuáles son las necesidades del consumidor al que nos queremos dirigir, pues lo más probable es que fracasemos. Tenemos que tener en cuenta que al final los productos o los servicios que queramos vender van a tener que cubrir una necesidad de esos consumidores y las vamos a tener que conocer. Los productos, bueno, pues ya conozco un poco las necesidades del consumidor, quiero lanzar unos productos, bueno, pues vamos a ver más adelante todo lo que se puede hacer sobre los productos. Esos productos los tengo que poner al alcance de los consumidores, también ahí nos puede ayudar la investigación de mercados, qué canales, dónde, etcétera. Esos productos, vale, ya los tengo ahí disponibles, la gente los puede comprar, pero le tengo que decir a la gente, oye, que esto lo tengo. Si no saben que tengo algo que ellos pueden querer, no lo van a comprar. Y ahí la investigación de mercados nos puede ayudar a optimizar y demás. Y al final, por último, les tengo que decir, oye, pero esto va a costar tanto. ¿Qué precio le puedo poner? Bien, vamos rápidamente en uno por uno. Cuando uno quiere montar una startup, quiere montar un negocio, le van a surgir un montón de preguntas. Preguntas de este estilo, es decir, ¿el negocio que quiero montar hay mercado? ¿Cómo es el mercado de grande? ¿Cuánta gente está en ese mercado? ¿Voy a competir con 3, con 4 o con 5? ¿O es un mercado que voy a crear yo? ¿Con los 3 o los 4 o los 5 que voy a competir, es uno muy grande con el que me voy a tener que pegar todos los días? ¿O son 4 más o menos pequeñitos y me tengo que pegar con 4? ¿En ese mercado me puedo poner a operar ya? ¿O en ese mercado tengo que hacer cosas, no sé, necesito licencias, tengo que adquirir unas tecnologías, tengo que hacer algo, hay barreras de entrada? ¿Es un mercado donde la gente compra mucho pero poco importe? ¿O es un mercado de compras
pequeñas en frecuencia, pero de alto importe? Yo entiendo que son, bueno, y muchas más preguntas que se os pueden ocurrir. Aquí la investigación de mercados, lo vamos a ver más adelante, pero hay una metodología que tiene un nombre que es Desk Research, y al final mucha de esta información en registros mercantiles, cámaras de comercio, en Internet, el Instituto Nacional de Estadística. O sea, hay un montón de información ahí disponible que nos va a ayudar en estas primeras etapas a ver todo esto sobre tamaños de mercado. El consumidor, lo hemos tocado antes, si no sabemos qué es lo que necesita, qué es lo que va a valorar del producto, pues seguramente no vamos a poder diseñar ese producto que es el que él quiere. El producto, igual, tenemos que tener muy claro qué productos tenemos que lanzar. Os pongo un ejemplo. Vamos a montar una nueva marca de coches. ¿Cuántos modelos tengo que tener? ¿Tengo que tener utilitarios, sedán, familiares, todoterreno, furgonetas? ¿O solamente tengo que tener coches de 3 puertas? ¿Tengo que tener descapotables o no tengo que tener descapotables? Dentro de toda esa gama de productos que se me ocurren, ¿cuántos tengo que tener? ¿Tengo que tener 3 motorizaciones con 4 o 5 niveles de equipamiento o solamente uno por cada uno de las gamas que estoy haciendo? ¿Cómo los lanzo al mercado? ¿Cómo los posiciono? Hay un montón de preguntas que se nos van a ocurrir al decir, bueno, y con los productos, ¿cómo? Y qué puedo hacer con ellos, que nos va a ayudar la investigación de mercados. Luego llega la parte de ¿dónde los vendo? Los vendo en tiendas físicas, los vendo en tiendas online, ¿dónde pongo las tiendas? ¿Cómo las diseño? Esto hay igual un montón de metodologías donde la investigación de mercados nos va a ayudar y muchísimo, desde, como digo, desde el diseño de la tienda, la gente de los más inversores en temas de cómo tengo que diseñar las tiendas y demás, un grupo español que se dedica fundamentalmente a la venta de ropa, gasta mucho dinero en investigación de mercados de cómo tienen que ser sus tiendas para hacer agradable a los clientes que entren, compren y que evidentemente compren cuanto más mejor. Bien, comunicación, igual. Tengo el producto, pero ¿cómo se lo cuento a mis clientes? ¿Qué le tengo que decir del producto? ¿Cómo se lo cuento? ¿Dónde se lo cuento? ¿Tengo que hacer un anuncio en la tele? ¿Tengo que hacer un anuncio en una revista especializada? ¿Entienden lo que les digo? No os podéis hacer una idea de la cantidad de anuncios que se testan, donde cuando se les presenta a la gente, os podéis imaginar que un anuncio que vale, no sé, puede costar una campaña de publicidad millones, muchas de ellas no se ponen simplemente en la tele para que la gente las vea y diga, oye, pues me transmite, este producto es bueno, lo voy a comprar o no. Antes de eso se ha testado y en muchas ocasiones la gente cuando ve el anuncio te dice, no me he enterado de lo que me están hablando. ¿Este anuncio de qué marca es? Ah, ¿es de esta marca? Pues no me pega para nada, porque yo pienso que esta marca es una marca que tiene estos valores y entonces lo que este anuncio me está diciendo no me cuadra para nada. Esto lo tienes que saber, si no puedes sacar una campaña y te estás cargando la marca, la estás hundiendo. Vale, el precio, una parte fundamental. ¿Qué precio le pongo al producto que quiero vender? Al final, ¿vamos a emprender, vamos a montar una empresa o queremos, con la que tenemos, lanzar nuevos productos y servicios y lo que queremos es obtener un beneficio? Es el fin final de una empresa, obtener un beneficio. Y eso nos lo va a dar el precio. Hay un montón de técnicas, de estudios de mercado para definir cuál es el precio óptimo para un producto. ¿Cuál es el precio que me da mayor volumen de ventas? ¿Cuál es el precio que me da mayor volumen de ingresos? El mayor volumen de ventas no tiene que ser siempre el que va ligado al mayor volumen de ingresos. Y depende de qué precios ponga también, puedo tener unos beneficios u otros. Y puedo tener menores ingresos con mayores beneficios. Entonces, el decidir cuál es el precio es un factor fundamental y la investigación de mercados aquí nos puede ayudar. Promociones, etcétera.
Bien, un par de ejemplos y con esto vamos a terminar aquí ya. Desarrollo de nuevos productos. Yo creo que todo el mundo conoce Kellogg's, los de cereales de desayuno. Bueno, estos señores constantemente están buscando nuevas texturas, aromas, todo para desarrollar nuevas líneas de cereales para incrementar sus ventas. No pueden dejar el negocio estancado. Bien, entonces quieren desarrollar una nueva gama. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Se reúnen con consumidores suyos y les presentan, en base a lo que ven por ahí, cuando ven, oye, hay un nuevo sabor de vainilla, oye, se pueden hacer que en vez de crujientes sean más esponjosos los cereales. Y diseñan una serie de ideas, pues unos cereales con un sabor, con otro, más crujientes, menos crujientes. Y juntan a gente y le van enseñando, oye, ¿qué os parece esta idea de cereales? ¿Qué os parece esta otra? Y en función de lo que les van contestando, eligen unas u otras. Las que eligen, los productos los desarrollan y se los dan a la gente a probar. Le dicen, llévate este producto a tu casa, consúmelo durante una semana, 2 semanas y luego te vamos a llamar. Te llevas la cajita de cereales a tu casa, la pruebas durante el desayuno, lo comen tus niños y a la semana o así normalmente te llaman por teléfono. Oye, ¿qué tal? ¿Les ha gustado a los niños? ¿A ti te gusta? ¿Es un buen producto? Cuéntame, como de esponjoso o de crujiente o lo que sea que se quiera evaluar con el producto. Y también, en base a la gente que te dice, oye, me ha gustado mucho, lo voy a comprar o no lo voy a comprar, hacen una estimación final de volumen de ventas. Que en este caso resulta que ni más ni menos que año 1 de lanzamiento, 7 millones de libras vendidas, que son unos cuantos cereales. Fue uno de los lanzamientos más exitosos en la categoría. Otro ejemplo de otro sector completamente diferente, banca, sector banca. Igual, estos señores, Barclays, dicen, oye, vamos a mejorar nuestra cuota de mercado con los estudiantes. Os preguntaréis, ¿y por qué quieren mejorar la cuota de mercado con los estudiantes? Bueno, pues estos señores analizaron sus datos internos y se dan cuenta, con toda la lógica del mundo, que el estudiante que tiene una cuenta en un banco, por regla general, si el banco no le maltrata, pues al final, según va evolucionando la vida, pues es el que le compra la casa y coge una hipoteca con el banco porque ya le ha dado préstamos mientras era estudiante, entonces que mantiene una relación fructífera con este banco. Y entonces ellos querían tener más cuentas de estudiantes. ¿Qué hacen? Hablan con ellos, hacen entrevistas con los estudiantes y les preguntan, oye, ¿qué te parece el servicio que tenemos? ¿Qué te echas en falta? ¿Qué te gustaría tener? ¿Cómo podemos mejorar? Etcétera. Y ellos les dicen, oye, pues mira, después de hacer todo esto, sacan unas conclusiones. Si hubiese un producto sin cuota de mantenimiento, porque al final un estudiante, eso de tener que pagar solo por tener el dinero en el banco, pues a ninguno nos gusta y a una persona como un estudiante que generalmente tiene pocos recursos, menos todavía. Evidentemente, pues más en las nuevas tecnologías que tuviesen muchas funcionalidades de banca móvil, ideal para este target tener un crédito preconcedido, es decir, si ya solamente por tener la cuenta, cuando quiera, me dais 2.500 libras sin tener que hacer papeleos, ir al notario, todas estas cosas, mejor que mejor. Y luego también hasta les dieron ideas de esto cómo lo puedes comunicar. No tiene mucha lógica hacer un anuncio en la tele para lanzar una cuenta para estudiantes. Entonces vieron un poco que a través de algunos, digamos, apóstoles, estudiantes en determinadas universidades que pudiesen comunicar el mensaje a otros estudiantes, etcétera, y haciendo one-to-one, pues podría funcionar mucho mejor con online y marketing directo. Y al final estos señores mejoraron un 34% su cuota en este segmento, que era lo que quería, y pasaron del tercero al segundo puesto del ranking en banca en función del número de cuentas abiertas por estudiantes. Bueno, yo creo que hemos visto hasta ahora para qué vale la investigación de mercados, qué es, concepto genérico,
Y ya le voy a dejar la palabra a Miguel para que nos diga, vale, muy bien, ¿y todo esto cómo se hace? Porque está muy bien que tenga muchas utilidades, pero si no me decís cómo se hace, pues no lo voy a poder aprovechar. Entonces, Miguel os lo va a explicar. Gracias. Bueno, buenas tardes, arratsaldeon. La verdad es que os puedo decir que es un gran placer estar aquí esta tarde. Cuando hace ya muchos años él estudiaba ahí enfrente, no me podía imaginar que iba a acabar hablando a una audiencia aquí. Entre otras cosas porque esto estaba lleno de contenedores, entonces el sitio no presagiaba que nadie pudiese estar hablando aquí a una audiencia. Tengo que dar las gracias también a Carlos porque ha dicho en la introducción que sé hacer estudios de mercado, eso se supone. Por lo menos me gano la vida haciendo estudios de mercado. Vamos a ver, explicar muy brevemente los rudimentos, algunas técnicas que se utilizan en los estudios de mercado. Primero vamos a ver por lo que he querido llamar técnicas básicas y clásicas de investigación de mercado. Y cualquiera que tenga cierta relación con estudios de mercado, si le preguntáis qué hace alguien que trabaja en una empresa de estudios de mercado, yo os diría, bueno, hacen estudios cuantitativos y estudios cualitativos. Vamos a ver qué son esos estudios cuantitativos y qué son esos estudios cualitativos. Son las técnicas básicas. La investigación cuantitativa, pues yo creo que todos sabemos lo que es una encuesta. Bien, ¿y una encuesta qué es? Pues es un conjunto de preguntas que se junta en un cuestionario y ese cuestionario se le administra a una muestra de una población que queremos estudiar. Esto sonará para la mayoría bastante conocido. ¿Qué características tiene la investigación cuantitativa, la encuesta? Es objetiva. ¿Por qué decimos que es objetiva? Porque nosotros le presentamos la pregunta y el que administra la encuesta, el entrevistador, se supone que no influye en las respuestas. Por eso es objetiva. Los resultados son generalizables. Seguro que habéis oído hablar de muestras, de márgenes de error. Si nosotros queremos hacer una encuesta sobre algún tema en la población de Bilbao, no vamos a entrevistar a todos los habitantes de Bilbao. Vamos a entrevistar, vamos a preguntar a una muestra de esos habitantes de Bilbao. Mediante teoría estadística sabemos cuánto esa muestra aleatoria, que es una de las propiedades que tiene que cumplir esa muestra, no podemos entrevistar a nuestros vecinos, tenemos que hacer que sea una selección aleatoria, dependiendo del tamaño muestral, podemos generalizar los resultados de esa encuesta a el total de la población. Y algo importante, se establecen hipótesis previas, porque es una de las cosas buenas y uno de los problemas de las técnicas cuantitativas. Cuando se realiza estudios de mercado, tenemos que saber qué queremos saber. Tenemos que saber qué preguntar, incluso qué posibles respuestas podemos obtener. Es uno de los problemas, digo, porque a veces, a mitad de la encuesta, nos damos cuenta que nos faltaban algunas preguntas, que nos faltaban algunas hipótesis. Por eso, cuando se realiza una encuesta cuantitativa, se suele realizar un trabajo cualitativo previo preliminar. ¿Qué metodologías se utilizan? Metodologías entendiendo forma de realizar esas entrevistas. Podemos realizar las entrevistas personales, y personales es yendo puerta a puerta.
se utilizan ahora bastante menos, pero es posible que hayáis tenido experiencia de que alguien llama a vuestra puerta a haceros una entrevista. Lo que llamamos en la jerga hall test es una entrevista que se realiza en una localización fija, pues suele ser un hotel, una cafetería, y se para a la gente que pasa, a los transeúntes, se les para y se les pide que por favor pues contesten a unas preguntas. ¿Cuándo se realizan esto que denominamos hall test o mall test? Que viene de Estados Unidos, donde se realizaban en los malls. Es cuando tenemos que presentar un producto. Seguramente en el ejemplo de Kellogg que presentaba Carlos, hicieron bastantes pruebas de producto antes de darles el producto para llevar a casa, test de sabores. Tenemos que hacer que alguien pruebe los sabores, o que les vamos a presentar unos modelos de teléfono móvil y queremos que los prueben, etcétera. Entonces necesitamos esa presencia y necesitamos un local para mostrarles esos productos. Eso es lo que denominamos hall test, puerta a puerta. Hemos visto, y hoy día, que es la técnica que está barriendo al resto, son las entrevistas online. Las entrevistas online, que cada día se hacen más, bueno, entre otras cosas, porque son más baratas. Es mucho más barato. El cuestionario se programa, se cuelga de una web. Bueno, vosotros habéis habéis completado, la mayoría de vosotros, una encuesta online. Eso es una encuesta online. Para realizar una encuesta online, lo que necesitamos es un listado de correos electrónicos para enviar la encuesta a esos correos electrónicos, o bien colocamos banners en ciertas páginas web, en ciertos sitios, y eso tiene el problema de que no estamos controlando la muestra, etc. Y otra metodología que se utiliza para las encuestas online es los Online Access Panel. Un Access Panel es un listado de personas, de miles de personas, que han dicho que, bueno, no me importa contestar encuestas online. Y hay empresas que tienen estos Online Access Panel y se pueden contratar. Permíteme que yo lance una encuesta a 1.000 o 2.000 de ese listado de personas que tenéis. Y las entrevistas telefónicas, que todos las conocéis. ¿Cuáles son las ventajas de las técnicas cuantitativas? Son controladas en muchos sentidos, en que estamos manipulando de una manera fija y controlada, valga la redundancia, cómo presentamos los estímulos, el orden de las preguntas, a quién preguntamos, el tiempo de duración, etc. Controlado incluso en el diseño experimental que estemos utilizando. A un grupo le presentamos unos estímulos, a otro, etc. Utilizamos mediciones en una técnica cualitativa que ahora, como vamos a hablar después, vamos a dejar hablar libremente a nuestros entrevistados, vamos a obtener impresiones de lo que nos digan, vamos a emitir nosotros los juicios. Aquí vamos, en una técnica cuantitativa, vamos a tratar de obtener números, pidiéndole que nos ordene una serie de ítems o productos, que nos dé notas, y vamos a calcular porcentajes, etc. Estamos obteniendo mediciones y los resultados son extrapolables, por lo que explicaba antes de la muestra y la población. De manera que si nosotros hemos entrevistado a 400 residentes en Bilbao, extraídos aleatoriamente de la población, sabemos que los resultados los podemos extrapolar a toda la población con un determinado margen de error. Otra característica, otra ventaja es
que no tiene sesgos causados por líderes de opinión o participantes atípicos, que esto ocurre en algunas técnicas, el focus group que ya se ha mencionado, si estamos en las técnicas cualitativas en el que estamos hablando con un grupo de 7 o 8 personas, siempre hay alguien más dominante, etcétera, que puede estar influyendo en lo que otra persona diga. Y esto lo vamos a tratar más tarde. Inconvenientes, lo que mencionaba antes, necesitamos un conocimiento bastante grande, bastante exhaustivo de lo que queremos saber y incluso de las posibles respuestas, de los posibles resultados que podemos obtener. Y esto es muy importante. Después, necesita recursos, necesita movilizar a una serie de gente, necesita habilidades de programación del cuestionario, de redacción del cuestionario, necesitamos un número de entrevistadores, requiere de todas unas capacidades logísticas que otras técnicas de investigación de mercado pueden ser más fáciles. Gran movilización de recursos humanos y poco flexible por lo que decíamos antes. Bien, vamos a ir rápido, seguramente esto lo conocéis, pero bueno, y seguro que habéis contestado a cuestionarios y a encuestas. Decía antes que en una encuesta el elemento es el cuestionario, que es ese conjunto de preguntas. Esas preguntas, ¿cómo pueden ser? ¿Qué tipo de preguntas hay? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen estas preguntas? En un cuestionario, aunque es una técnica cuantitativa, podemos y tenemos, y normalmente se hace así, preguntas abiertas. Preguntas abiertas, que es la más sencilla. ¿Qué es lo que te gusta de este producto? ¿Qué opinas de este anuncio? Dime lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado. ¿Qué inconvenientes has encontrado al utilizar este producto? Sin indicarle nada. Queremos obtener las respuestas verbales con las palabras del entrevistado. De hecho, ese es el objetivo, el recoger la forma de expresarse, las palabras del entrevistado. Estas preguntas se utilizan cuando no sabemos. Antes decíamos que los cuestionarios cuantitativos necesitamos saber las posibles respuestas, pero siempre hay una parte que no conocemos, que queremos indagar algo más. Entonces utilizamos estas preguntas abiertas. ¿Qué inconvenientes tienen? Que después hay que tratarlas, hay que procesar todo. Y alguna técnica de procesamiento de preguntas abiertas vamos a ver. Es lo que nosotros denominamos codificar. Imaginaos que hemos hecho una encuesta a 1000 individuos y hemos incluido en el cuestionario dos o tres preguntas abiertas. Nos encontramos con el procesamiento de 2 o 3000 párrafos o frases por lo menos. Tenemos que codificar eso que nos han dicho para después poderlo cuantificar. ¿Qué porcentaje nos ha mencionado que el problema era que el producto era muy dulce o que era demasiado amargo o que no podía abrir la botella, etcétera? Todo esto se codifica manualmente muchas veces. Ahora ya empieza a haber técnicas de codificación automática. Es costoso. Es costoso, pero es muy útil porque en el contexto de una encuesta cuantitativa podemos tener datos cualitativos que nos dan un sabor muchas veces de cosas que no podíamos prever y que los números no nos dan. No es lo mismo preguntar, imaginaos, ¿qué no te ha gustado de este producto? Y darle unas opciones de respuesta, que hacerlo de una manera abierta y quizás vamos a encontrar cosas que nosotros no habíamos previsto. Pues esto ha dejado de... Vamos a ver...
Bien, preguntas dicotómicas, es cuando hay dos opciones de respuesta. Es muy fácil. Que es un caso particular de preguntas de opción múltiple. Aquí tenéis una muy sencilla: ¿qué teléfono móvil tiene usted? Responde, se puede después procesar muy rápidamente. Estas preguntas de opción múltiple pueden ser únicas o múltiples. Si queremos que nos indiquen una respuesta única, o pueden indicar más de una respuesta. Y necesitamos saber las posibles respuestas. Y después escalas. Tenemos las escalas de Likert, son las escalas estas de acuerdo, desacuerdo, sobre distintos ítems. Hasta qué punto estás de acuerdo con que Bilbao es una ciudad estupenda. Estoy muy de acuerdo, bastante de acuerdo. Una escala de Likert. Y escalas numéricas, dame una nota de 1 a 10. Escalas semánticas. Las escalas semánticas son las que nosotros le estamos dando posibles etiquetas. La escala semántica, una clásica, la escala semántica de intención de compra, que después vamos a ver. Hasta qué punto, si encontraras este producto disponible, hasta qué punto es probable que lo compraras. Seguro que lo compraré, probablemente lo compraré, no sé si lo compraré, probablemente no, seguro que no. Esa es una escala semántica. ¿Cuándo utilizar una escala, o qué inconvenientes y qué ventajas tienen las escalas numéricas y las escalas semánticas? Las escalas numéricas, que son muy fáciles, tienen la ventaja de, por ejemplo, en una entrevista telefónica es muy fácil. Deme usted una nota de 1 a 10. Califíqueme esto de 1 a 10. Se responde muy fácilmente. ¿Cuál es el problema de las escalas numéricas? Que lo que para alguien es un 7, para alguien es un 9. Y cuando nos están diciendo 5, no sabemos qué significa eso. Las escalas numéricas están muy bien cuando queremos comparar cosas. Si nosotros le estamos dando dos versiones de un mismo producto, podemos utilizar perfectamente una escala numérica. Dame al producto A una nota de 1 a 10, al producto B una nota de 1 a 10. Porque el sesgo que tengamos cuando valoran el producto A va a ser el mismo que tengamos cuando valoran el producto B. El problema es que si hemos obtenido una nota media de 7, ¿qué significa? ¿Van a comprar el producto? ¿Les ha gustado mucho? Hay un problema de interpretación. Estos unos datos de una comparación es de un estudio de recomendación de una empresa. ¿Hasta qué punto usted recomendaría a esta empresa, a sus amigos, familiares, etcétera, para contratar cualquier tipo de cosa? Bien, por un lado, se utilizó en el mismo cuestionario una escala numérica de 0 a 10 y al mismo tiempo se utilizó una escala semántica. Seguro que la recomendaría, muy probablemente la recomendaría, probablemente, etcétera, hasta seguro no la recomendaría. ¿Qué nos encontramos? Todos estos porcentajes suman 100. Quiere decir que aquellos que nos están diciendo seguro que recomendaré esta empresa, algunos nos están dando notas de 10, otros de 9, otros de 8, otros de 7. También lo podemos leer al revés. Los que nos dan una nota de 7, algunos quieren decir seguro la recomendaré, otros quieren decir probablemente la recomendaré, la mayoría sí, probablemente la recomendaría.
problemas de interpretación de las escalas, de las escalas numéricas. De hecho, si utilizáis escalas numéricas, la media que vais a obtener siempre está entre 6 y 7. Eso siempre es... Bien, ¿cómo hay que hacer cuando redactamos preguntas en un estudio cuantitativo? ¿Qué criterios hay que seguir? En principio, utilizar un lenguaje acorde al entrevistado, evitando siglas, evitando la jerga. Los directivos de las empresas, los directores de marketing, los investigadores de mercado, todos vivimos en el mismo barrio. Hemos estudiado en los mismos sitios, todos nos conocemos, pertenecemos a una misma clase social, bueno, los directores a otra diferente, pero es o más o menos lo mismo. Utilizamos las mismas palabras, tenemos mucha experiencia con un determinado producto y palabras, términos que nos parecen a nosotros normales, la gente no los entiende. De verdad, no sabéis hasta qué punto es normal encontrar en cuestionarios términos que nadie entiende. Yo recuerdo hace ya bastantes años, en los principios de Internet, donde el porcentaje que utilizaba Internet para transmisión de ficheros mediante FTP era del 60%, porque le preguntábamos eso. ¿Utiliza usted Internet para RFTP, File Transfer Protocol? Y dicen, bueno, pues hombre, no quiero ser tonto, diré que sí, ¿no? Los inicios de la telefonía móvil, el porcentaje que utilizaba roaming era enorme, más que ahora casi, porque nadie sabía lo que era roaming. Bueno, yo he tenido que utilizar un cuestionario, y digo que he tenido porque me obligaron, los clientes que son los que obligan, a decir, ¿hasta qué punto le interesaría a usted que esta compañía aplique un modelo de 360 grados? ¿Qué es eso? La técnica de marketing, un enfoque a la experiencia global del usuario. Ese tipo de cosas se cuelan en los cuestionarios, continuamente. Y si estamos muy entusiasmados por una idea, por una startup, creemos que todos conocen lo que nosotros conocemos, de verdad hay que tener cuidado. Cualquier cuestionario, dádselo a alguien que no sepa nada del asunto para que os diga si se entiende o no se entiende. Bien, el orden de las preguntas puede alterar el resultado. Lo vamos a ver más veces. Absolutamente. Estamos introduciendo muchas veces en el cuestionario información que está dando claves, que está indicando lo que después vamos a ver, que es anchoring, fenómeno de anchoring, que le está dando pistas, que va el entrevistado a sentirse como que le estamos insistiendo muchas cosas. No es si le preguntamos al principio del cuestionario hasta qué punto usted cree, hasta qué punto es probable que usted compre este producto, o se lo preguntamos al final, los resultados van a ser absolutamente diferentes. O sea, el orden de las preguntas altera los resultados. El número de alternativas de respuesta, el orden de las mismas también puede alterar los resultados. Por eso hay algo que los que nos dedicamos a hacer cuestionarios utilizamos, es rotar, rotar, rotar. Si le preguntamos a alguien de un producto qué te ha gustado, imaginaos un móvil, hasta qué punto te ha gustado la definición de la pantalla, hasta qué punto te ha gustado la facilidad para teclear, hasta qué punto te ha gustado cualquier cosa. Esos ítems tienen que estar rotados en un cuestionario.
Evitar preguntas ambiguas o ilógicas. Y aquí hay un buen ejemplo. ¿Opina usted de, puntos suspensivos, que es un producto muy atractivo, que seguro que es carísimo o no me interesa nada? Eso es una pregunta real. Bueno, tendremos un porcentaje que responde la primero, que es un producto muy atractivo, un porcentaje que seguro que es carísimo, otro porcentaje que no me interesa nada. Vamos a saber cuántos piensan que es un producto medianamente atractivo, aunque caro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Evitar preguntas sesgadas. Es lo que Carlos hablaba muchas veces de ello. Tener cuidado con preguntas sensibles. ¿Cuántas preguntas X ha visto en el último mes? Por lo menos preguntarle si su novia o su mujer está cerca antes de que nos respondan. Bien, investigación cualitativa. El focus group. El focus group, las reuniones de grupo que seguramente representan, pues yo creo que es entre el 25 y el 30% de la investigación de mercado que se hace. Es la técnica que antes Carlos nos decía, Kevin Robert criticaba mucho y seguramente con razón. Bien, esto es una foto de una sala de grupos. Ahí van a llegar. Si nosotros queremos hacer un estudio de mercado sobre la compra a través de Internet, vamos a reclutar, vamos a captar clientes potenciales, usuarios potenciales, los vamos a llamar para que se presenten un día y una hora en una dirección y los vamos a poner en una sala como esta. Esto es un espejo espejo unidireccional de estos que utiliza la policía, y los investigadores y los clientes se ponen a este lado. Aquí vemos un ejemplo. Esto es una entrevista en profundidad realizada antes de ayer. Bien, esto es la investigación cualitativa tradicional. Focus groups, entrevistas en profundidad. Características de la investigación cualitativa: es subjetiva, no tenemos que predefinir variables, podemos explorar, tenemos una interacción, eso es bueno y es malo, una interacción con el investigador. Y, evidentemente, no vamos a utilizar grandes muestras. La entrevista cualitativa se va a hacer a un grupo reducido. Las metodologías más utilizadas son el focus group o las reuniones de grupo, las entrevistas en profundidad, que es un focus group un focus con una persona, y las entrevistas etnográficas, que denominamos cuando nos trasladamos al lugar donde se produce la experiencia de consumo o de uso, y observamos, tiene parte de observación y parte de entrevistas, lo que los etnógrafos, antropólogos hacen. Ventajas: se pone en marcha muy rápidamente, se puede asistir a ellas, tiene una gran flexibilidad. Tiene una gran ventaja el focus group, una ventaja que no viene en los libros, yo la voy a decir. Que los responsables de la marca o de un producto le ven la cara a los consumidores y a los usuarios. Ven cómo describen sus productos, cómo reaccionan, pueden sentirlos. Esto tiene un valor muy grande, más allá del procesamiento de la información, las conclusiones que se obtengan de ese estudio.
Muchas veces los responsables de una empresa, los responsables de un producto, de una marca, están muy alejados de sus consumidores. Aquí los ven a un metro. Inconvenientes, la subjetividad, el riesgo de asumir resultados como representativos y generales cuando no lo son. Es más costoso que la investigación cuantitativa porque se necesitan locales, se necesita reclutar y hacer que la gente venga, hay que incentivarlos, etc. Vamos a dedicarle unos minutos muy rápidamente a una pregunta que está con nosotros desde los años 50 por lo menos en investigación de mercado, que es la pregunta de ¿va usted a comprar? ¿Hasta qué punto es probable que usted me compre este producto? Me ha dicho que le gusta, que no le gusta, que tal, pero ¿me va a comprar el producto? Y desde los años 50, la pregunta seguramente está desde antes, pero esta escala semántica está con nosotros desde los años 50. Seguro que compraré, probablemente compraré, no sé si compraré, probablemente no la compraré, seguro que no la compraré. Bien, ¿cómo interpretar eso? Imaginaos si estáis lanzando un producto, habéis diseñado un producto, una empresa, me van a contratar, van a utilizar mi producto y al final del cuestionario lo que queremos es saber, ¿me van a comprar? ¿Cuántos? Porque de eso depende cuánto vaya a ganar. Depende que me arruine o no me arruine. Bien, ¿cómo interpretamos eso? Todos los que nos dicen seguro van a comprar. Y los de probablemente, ¿cuándo lo van a hacer? Bien, esta pregunta es útil, pero hay que saber, primero, de qué depende. Criterio número 1, hacerla solo una vez en un cuestionario. La segunda vez que se repita los resultados ya no son válidos. ¿Por qué? Porque le estamos insistiendo. ¿Me va a comprar usted? Y después, ¿y esto me lo va a comprar? ¿Y la versión C del producto me la va a comprar? Vamos a inflar los resultados. Hacerla al principio del cuestionario y hacerla una vez. Hay una regla no escrita que es que de los que nos dicen seguro, el 75-80% nos comprará, y de los que nos dicen probablemente entre el 25 o el 20%. Hay muchas diferencias culturales. Los japoneses nunca dicen seguro compraré. En Nápoles y en Sevilla dicen mucho más probablemente seguro compraré. Hay que saberla interpretar. Nos sirve para comparar distintos productos. Nos sirve para comparar con datos de compañías similares, de productos similares que han sido lanzados. Y después, ¿qué quiere decir que un 20% va a comprar nuestro producto? Un 20% de los que conozcan nuestro producto, de los que tengan acceso a nuestro producto. Quiere decir que este porcentaje hay que modelizarlo después en función del plan de marketing que vayamos a utilizar. Si nosotros lanzamos un nuevo producto y durante el primer mes solo nos ha conocido un 20%, sería 20% que nos comprarán si lo conocen por 20%. Todo esto. Bien, y vamos rápidamente el briefing. La idea de esta ponencia era tener las dos partes que se suelen encontrar en una investigación de mercados, como explicaba Carlos. La empresa que utiliza la información, la empresa que realiza el estudio de mercado. Y algo básico es el briefing, que el briefing es esa petición de estudio de mercado. ¿Qué necesito? Házmelo. Vamos a ver qué es un buen briefing, cómo tiene que ser un buen briefing. Evidentemente el briefing tiene que ser pensado y analizado,
tiene que proporcionar toda la información de contexto de mercado y de la compañía, identificar claramente el problema, establecer los objetivos y indicar cuáles son las decisiones que están en juego. Esto es casi de perogrullo. Vamos a ver cómo se hace un buen briefing. Primero hay que preguntarse, ¿por qué es necesario realizar un estudio de mercado? ¿A qué preguntas se quiere dar respuesta? ¿Qué decisiones, y vamos a poner énfasis otra vez, qué decisiones quiere tomar la empresa? ¿A quién se quiere preguntar y por qué? O por lo menos una idea. Yo aquí diría, ¿cuál es el público objetivo? Después ya veremos a quién le vamos a preguntar. Y muy importante, que a veces se olvida, ¿para cuándo se necesitan los resultados? ¿Y de qué presupuesto tenemos? No caigamos en la tentación de hacer un mapa tan grande como el territorio. Tenemos un presupuesto, tenemos que contestar unas preguntas, tenemos que hacer que nuestro conocimiento de la situación, de nuestro producto, de la viabilidad en el mercado aumente significativamente. Tenemos que hacer rentable ese dinero. Por eso es muy importante indicar eso. ¿Cuánto dinero se necesita para poder hacer la mejor investigación posible? Bien, un ejemplo muy sencillo de un mal briefing. Las ventas están cayendo y no sabemos por qué. Necesitamos un estudio de mercado urgente. Y todavía mucho peor, en el briefing nos están diciendo que ya hemos perdido clientes y lo único que saben es que han disminuido las ventas. No sabemos si han perdido clientes o que la frecuencia de compra ha disminuido, etc. ¿Cómo sería un buen briefing? Nuestra empresa vende X, ahora tenemos una cuota de mercado de Y, en el último trimestre todo mucho más detallado, intentando dar toda la información que se tiene. Y ahora nos tendríamos que ir, yo por ejemplo me tendría que salir porque Carlos os va a contar los problemas que él encuentra cuando tiene que dar un briefing. No, va a ser rápido. Básicamente, cuando alguien en una empresa tiene que darle un briefing para que una agencia de estudios de mercado haga un estudio de mercado, lo principal que nos encontramos es que cada uno habla de lo suyo. Ya lo comentaba antes Miguel, incluso en las preguntas. No utilicemos términos que nadie entiende, pues cada empresa se dedica a un sector y cada uno tiene su terminología. Se habla de sus KPIs, sus cosas. Y por la parte de los estudios de mercado, pues igual hablan de sus conjoint analysis, sus hold tests, sus face-to-face, qué es un target, el universo, el error, y claro, te vienen unas propuestas que la gente luego en la compañía, si no está habituada, no entiende. Entonces, encuadrar todo eso para que unos y otros hablen el mismo idioma, se entiendan y al final todo sea productivo, es uno de los principales problemas. Y luego al final, el siguiente importante problema que nos encontramos es los directivos de marketing tienen una visión y tienen unos objetivos y la empresa que tiene que hacer el trabajo, los que tienen que hacer el estudio de mercado, pues a veces no los ven o cada uno rema hacia un lado. Los directores de marketing en muchas ocasiones quieren aprovechar el estudio, pues hasta el estudio más sencillo para hacer lo que yo llamo el libro gordo de Petete. Es decir, ya que hago un estudio de mercado, lo quiero saber todo. Y ya que estamos, pregúntame por esto. Y ya que estamos, pregúntame por esto otro. Y ya que estamos, pregúntame por esto otro. Eso, si tú quieres que el estudio esté terminado en plazo, que responda lo que quieres que responda, generalmente es muy difícil. Y básicamente es eso, es lidiar. Realmente no es que tengas problemas con que la agencia no vea el estudio, no cuadre con tus objetivos, sino realmente poner de acuerdo a dos esferas, dos entes que están realmente en mundos muy distintos.
Eso es lo que cuando os toque, realmente si vais a emprender o vais a innovar, vosotros mismos ya vais a ser estos de aquí. Entonces vosotros mismos vais a tener que hacer esa labor de intentar transmitir todo lo de la mejor manera posible, clara, y no queráis, de verdad, no queráis que en un estudio os contesten todo. Decir, mira, realmente lo que yo quiero saber es lo que sea que queréis investigar. ¿Le gusta el anuncio? ¿Le gusta el producto? ¿Qué precio le pongo? Lo que sea, algo muy sencillo. Yo siempre digo que es mejor hacer 4 estudios, 5 estudios, cortitos, sencillitos, cada uno para una cosa, que querer hacer uno que valga para todo. ¿Vale? Gracias. Bueno, y ahora me toca explicar qué problemas suelen surgir en los briefings que recibimos de las compañías. Igual Carlos no quiere oír esto, se puede tapar los oídos si quiere. ¿Qué tenemos? Los objetivos no están claros, parece mentira, pero es bastante normal, sobre todo en compañías grandes, en compañías donde distintos departamentos tienen distintos objetivos. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre los objetivos de la investigación. Esto es bastante normal y normalmente en los primeros pasos de una investigación es aclarar cuáles son esos objetivos. Todavía peor, y os parecerá extraño, los objetivos no se conocen, porque alguien en las alturas ha dicho hay que hacer un estudio de mercado. Bueno, y en el camino se van inventando muchos objetivos sin priorización. Hay que saber el dinero que se tiene, cuáles son las prioridades, para cuándo se necesitan los resultados, es lo primero que hay que aclarar. Objetivos que no están relacionados con decisiones. Esto es importantísimo, la palabra decisión la vamos repitiendo una y otra vez, y el gran problema de que los estudios de mercado, la investigación, que en esencia es enriquecer nuestro conocimiento para tomar mejores decisiones, no se haga, es porque no ligamos las técnicas, los objetivos a decisiones. Falta de información de base. Antes de empezar un estudio de mercado, vamos a estudiar los datos que hay de la empresa, de estudios anteriores, etc. Yo creo que hay un porcentaje bastante alto de investigaciones de mercado que se resolverían simplemente leyendo el estudio del año pasado. No debería decir esto. Confundir los objetivos con lo que hay que preguntar. ¿Cómo explico esto? Vamos a ver. Yo quiero saber qué colores voy a poner a mi teléfono móvil. Bien, ¿y entonces qué hago? ¿Qué colores te gustan en el teléfono móvil? O, no, igual le doy los colores y le digo cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Quiero saber cuáles son las distintas opciones de precio y paquetización que tengo que utilizar en mi producto. Voy y se lo pregunto, así directamente. Muchas veces los objetivos se plantean, vete al consumidor y le preguntas. Cometemos un gran error. Pensamos que los consumidores son seres absolutamente racionales, absolutamente conscientes de por qué toman sus decisiones, que se van a acordar de por qué las tomaron, etc. Los objetivos de investigación son qué colores tenemos que poner, qué precios tenemos, cuál es el rango de precios que tenemos que utilizar. Las preguntas van a ser otras. El pollaque, ya se ha mencionado, pues ya que estamos aquí, vamos a preguntar. Acabamos que un cuestionario de 15 minutos acaba siendo de media hora y los resultados son menos válidos e interesantes. No entender la investigación como proceso. Para testar unos prototipos de producto tenemos que generar antes esos prototipos de producto. Quizás necesitemos una investigación preliminar para después tener ese prototipo y testarlo de otra manera. Imposición gratuita de metodologías, es decir, hazme un estudio telefónico. Bien,
Partimos de decisiones, objetivos de investigación, después veremos la metodología. Y esto es una queja personal. No entender que la investigación necesita tiempo y dinero. Quiero los resultados para ayer y muy barato. ¿Vale? Entonces, no cometáis ese error. Y no involucración de la agencia en todo el proceso de investigación y decisión. Bien, muy brevemente vamos a ver si soy capaz de hablar de lo que para mí tendría que ser la nueva investigación de mercados. Carlos ha empezado la ponencia, ha empezado la ponencia hablando de críticas que se han hecho de personajes bastante influyentes y con bastante conocimiento de estos temas a la investigación de mercados. Muchas de esas críticas tienen que ver con la utilidad de la investigación de mercados en relación al proceso de innovación. Bien, vamos a ver qué características cómo tiene que ser, cómo está siendo ya esa nueva investigación de mercado que va más allá de la encuesta y los focus group tal como los he descrito. Bien, esa investigación de mercado utiliza plenamente el medio Internet y los nuevos hábitos de comunicación. Y esto no se limita a hacer entrevistas online, sino a utilizar las nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, foros específicamente creados para discusión de temas, generación de ideas, etc. Hoy día se escribe más que se escribía antes. Todo esto se puede utilizar. Integra la observación y la medición de lo que espontáneamente se produce en la red. Creo que toda investigación de mercados, que al final el grueso pueda ser una encuesta o pueda ser un número de focus group, tiene que empezar por una búsqueda en la red. Y os puedo dar ejemplos. Recientemente estábamos realizando una investigación sobre una cadena de restaurantes de comida rápida para diseñar los menús, los precios, la publicidad. Bien, esta compañía tiene sobre todo un competidor. Simplemente yendo a la red encontrábamos comentarios sobre esta compañía, sobre los problemas con los menús, sobre qué productos funcionaban, sobre qué no funcionaban, qué ventajas y qué inconvenientes tenía respecto a esa competencia. Simplemente eso. Se construyó mucho mejor la investigación teniendo toda esa información previa. Una de las críticas que mencionaba Carlos era la de Kevin Roberts. Kevin Roberts, esa crítica la planteó cuando fue invitado al Congreso de SOMAR en Barcelona en el 2001-2002. El Congreso de SOMAR es la Asociación Mundial de Investigación de Mercado. Lo invitamos allí y lo que hizo es criticarnos, y con razón. Criticó los focus group y dijo: salid de la prisión mental en la que estáis y salid a la calle. Esto es absolutamente cierto. Creo que toda investigación tendría que lanzar a los investigadores a la calle, a ver a los consumidores, a ver cómo compran, a observar. Además de meterlos en esa sala, además de administrarles esa encuesta. Cada día se hace más. Igual a lo largo de la ponencia podemos ver algunos ejemplos de cómo se realiza esto. Integra de una forma natural información cualitativa y cuantitativa, y algo importante, incorpora el conocimiento y los descubrimientos de behavioral economics. Pero yo creo que ya podemos interrumpir aquí, hacemos un turno de preguntas y esta parte la hacemos después. ¿Os parece?
Entonces, algunas preguntas que surgen. ¿Sobre esto? Preguntas, quejas, ruegos. Aquí. Con respecto a esta última transparencia, donde pones integrar la observación y medición de lo que espontáneamente se produce en la red, quería preguntar, ¿es cierto o no que las personas tienden a escribir comentarios en Internet y en los foros y demás, más cuando están descontentos que cuando están contentos? Más para quejarse por un producto, por su cabreo personal, que para decir, pues me ha salido bien. Pregunto. Sí, es cierto, pero no podemos tomar eso no lo podemos tomar como una medición de hasta qué punto los clientes o los consumidores están contentos, pero sí para obtener pistas de por qué están contentos, qué es lo que puede estar fallando, para después ir a corroborarlo, en qué medida eso es un hecho, en qué medida no lo es. Por allí. Perdón. Una startup cuando arranca, lo primero que se plantea es su producto y cómo hacerlo viable, ¿vale? Cuando se pone en contacto con empresas para hacer un plan de negocio, un estudio de mercado y demás, las trabas son grandes. A la hora de que casi siempre se marca lo que es un estudio de mercado cuantificándolo en precio. Me explico, si tú trabajas en un sector en el cual necesitas una información económica, lógicamente tienes que ir a las grandes compañías, Paribas, bancos, BBVA, que son los que hacen los estudios económicos y son los que te ponen encima de la mesa la información. Entonces, en ese sentido, veo que una startup tiene el mismo precio que pagar que una media empresa o una grande empresa. A una grande empresa